Todas las conductas anticompetitivas en realidad tienen su impacto, ya sea más inmediato, directo, indirecto, pero todas impactan en el mercado, en donde se están cometiendo, y en el consumidor. Si un funcionario público se expone a un cargo público, si está al servicio del público y ha cometido una infracción, pues tiene que ser el primero en reconocer que ha cometido esa infracción, cumplirla, acatarlo, determinar con su actuar que es respetuoso de la legalidad y así erradicar esta cultura de impunidad. No es lo mismo que un motorista o una ordenanza que es servidor público, pero cometió, digamos, una infracción. No es lo mismo que lo haga el titular, pues, que tiene que dar el ejemplo. Joel Ernesto Ramírez Acosta, exalcalde de Tacuba y actual concejal de dicha municipalidad, sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental. Monto de la multa, $6,722 por hacer uso de recursos públicos para su campaña electoral. En este caso, el alcalde, él estableció una clínica médica. Fíjense. Una clínica médica se supone con fondos de la comuna, fondos de la municipalidad, pero sacó un carnet donde ponía su nombre, el partido, y el que no tuviera ese carnet no podía pasar consulta. O sea, algo totalmente, el alcalde se debe a todo, ¿verdad? Era tan obvio, si no enseñaban el carnet, no pasaba. Entonces, hicimos la investigación, como le digo, se defendió y todo, pero terminamos sancionándolo, ¿verdad? Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador, sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental con una multa de $2,517 por nepotismo o contratación de familiares en la alcaldía que dirigía. Nosotros lo sancionamos porque él contrató al hermano. Y este caso es bien especial. Cuando le hablaba de la idoneidad, el hermano de él lo nombra para que dirija un instituto de deportes. Él ha sido presidente de la Federación de Básquetbol, el hermano de Nayib. Han sido más de 150 los servidores y funcionarios públicos de diferentes instituciones los que han sido sancionados por esta institución. La mayoría de casos ha sido por uso de recursos públicos para beneficios personales o por la contratación de personas sin haber realizado los procesos de ley. Velar porque la ética pública prevalezca en la función que desempeñan los servidores públicos. Esto con el objetivo, pues, de que los ciudadanos tengan servicios oportunos, eficientes, transparentes de parte de todas las instituciones públicas. Llámese el Ejecutivo, todos los ministerios, instituciones autónomas y también todas las 262 alcaldías. Es decir, todo el que se le paga con un salario de los impuestos del pueblo está sujeto definitivamente al ámbito de aplicación de la Ley de Ética Gubernamental. En multas, el Tribunal de Ética Gubernamental ha generado un total de $167,873. Este dinero va a parar al Fondo General de la Nación. El Instituto de Acceso a la Información Pública es otra de las instancias que tiene facultades para emitir sanciones cuando después de un proceso administrativo se ha determinado que hubo transgresión a la ley. La mayoría de estas multas han sido por la omisión en el nombramiento del oficial de información, porque quizá, bueno, de hecho esa es la más grave. ¿Por qué? Porque si no hay oficial de información, ¿cómo se le va a hacer entrega a la colectividad de las solicitudes de información, ¿verdad? Ahí eso denota o un desconocimiento de la ley o aquel interés deliberado en incumplirla. Entonces, por eso es que se impone esa multa. El instituto vela por el acceso a la información pública, pero también por la información privada en poder de entes públicos. En casi 6 años de existencia del IAIP, ha puesto multas por un monto de $111,645, dinero que también va al Fondo General de la Nación. Armando Flores, exministro de Economía y actual director de Aduanas, fue sancionado con una multa de $6,000
por negarse a entregar información considerada pública. Este caso fue en el año 2013, se estaba solicitando información relativa a Alba Petróleos sobre el tema de cómo se estaba vendiendo la gasolina a gasolineras de bandera blanca y demás, y bastante información que en su momento el Ministerio de Economía denegó porque decía que era información confidencial por estar protegida por el secreto comercial. El instituto admite el caso de apelación y empieza a verificar si se da cumplimiento a los requisitos para que efectivamente caiga dentro de la categoría de secreto comercial, que genere ventaja competitiva, que se maneje la información de manera confidencial, ¿verdad? Y que efectivamente se establezca cómo se guarda esa confidencialidad de la información. Dentro del proceso se advirtió que en ningún momento manejaban esa información de manera confidencial. Es más, antes de la entrada en vigencia de la ley de acceso, esa información la revelaban. Y entra en vigencia la ley y en vez de transparentar la administración pública, para ese caso en concreto, se cierra. Mario Roberto Nieto, ex rector de la Universidad de El Salvador, fue sancionado con $8,964. El rector había delegado la función de oficial de información en el secretario de Comunicaciones y no se le estaba dando trámite a solicitudes de información. Sin embargo, después de que se impone esa multa, se nombra un oficial de información, se crea la unidad de acceso a la información pública de la Universidad de El Salvador y además se nombra oficiales de enlace en las distintas facultades multidisciplinarias. Entonces, esto demuestra un cambio de cultura. Sin embargo, es lamentable que este cambio se dé como consecuencia de una multa, sino que debería de ser desde el momento en el que entra en vigencia la ley, que los servidores públicos están dispuestos a implementarla, porque a la larga quien beneficia es a la colectividad, a los particulares. No es el interés de llenar las arcas del Estado a pura multa, sino que efectivamente que se erradique la cultura de impunidad, ¿verdad? Que se erradique el tema de, bueno, voy a cometer una multa, igual no me van a cobrar. Eso no puede ser. O sea, lo que buscamos es que ya se establezcan procedimientos adecuados y eficientes a efecto de poder obtener esa reparación. Todo funcionario público está llamado a someterse y cumplir toda ley, reglamento e instructivos que rigen su trabajo. Si son servidores que han violado normas en el ejercicio de sus funciones, deben asumir con responsabilidad sus fallas. Y así erradicar esta cultura de impunidad, esta cultura de yo no voy a pagar, voy a irme ante la sala de lo contencioso y en un par de años ya se le ha olvidado, porque muchos de los políticos, ¿qué es lo que buscan? Que quedar bien con la población. Entonces dicen, bueno, si me multan ahorita y me voy a un contencioso, se va a dilatar la noticia y ya no se van a acordar, ¿verdad? No hay memoria histórica de este tipo de acontecimientos. Hay que evitar eso, hay que cambiar esta cultura y en vez de buscar dilatar estos procesos, lo que se debería de tener es servidores públicos que reconozcan que si efectivamente han cometido una infracción, pues que cumplan, que paguen y que efectivamente con este actuar vean o demuestren que están al servicio del público. La Superintendencia de Competencia es otra de las instancias públicas que toma decisiones de mucho alcance hacia las empresas y público consumidor. Proteger y garantizar la libre competencia en la actividad comercial de las empresas es una de sus funciones. Prácticas anticompetitivas en términos generales son aquellas conductas que las empresas hacen que dañan el mercado, que dañan a otro competidor o que dañan no necesariamente a otro competidor, sino a otra empresa que participa en algún mercado incluso relacionado, pero que eso hace que distorsione la competencia en un sector específico y que por lo tanto, o por ejemplo, se puedan crear precios artificialmente altos, que haya bloqueo a la entrada de otros competidores o que se eliminen competidores de manera ilegal. Se estima que 1.300.000 salvadoreños consumen como parte de su dieta el pan francés, lo que significa que al mes se invierten $30 millones en ese producto, según estimaciones que ha hecho la Superintendencia de Competencia. Dicha institución investigó a las empresas que controlaban el mercado de la harina y descubrió que en 2008 había un acuerdo entre Ariza y Molsa para repartirse el mercado y colocar precios en detrimento del consumidor.
ellos lo que hacían es que se repartían todo el mercado y se habían establecido un porcentaje para cada uno, 45% para Ariza y 55% para Molsa. Y adicionalmente se encontró información que incluía a otros molinos a nivel regional. Entonces, en realidad que fue increíble todo lo que se tuvo con el allanamiento, y adicionalmente durante el trámite del procedimiento se realizaron entrevistas a testigos que acreditaron de que cuando ellos querían cotizar, por ejemplo, la compra de harina de trigo, y ellos venían como comprando usualmente a un productor y ellos se querían cambiar al otro molino, a los segundos tenían llamadas de la competencia diciéndoles, mira por qué está llamándole a mi competidor. Entonces, existían como fiscalización o seguimiento a los clientes de que ellos no podían cambiarse al competidor. Y entonces ellos, pues también, obviamente, para repartirse el mercado, de alguna manera se tienen que repartir por lo menos a ciertos clientes industriales o a ciertos clientes importantes, y entonces parte de esos clientes industriales vinieron a declarar y a manifestar de que ellos habían sido testigos de este tipo, por ejemplo, de acciones. Luego de una profunda investigación, la superintendencia concluyó que ambas empresas realizaron prácticas anticompetitivas que distorsionaron el mercado, creando una afectación directa al consumidor, por lo que aplicó una multa de 2.1 millones a Ariza y 1.9 millones de dólares a Molsa. Se determinó de que el precio al que las empresas habían vendido, digamos, el producto de la harina de trigo, y que ellos habían llegado a un acuerdo de fijar, digamos, de repartirse el mercado. Entonces, ese incluía un sobrecosto para la población, y ese sobrecosto se estimó que era de un 22% sobre el precio que el consumidor paga. Entonces, en otras palabras, el consumidor estaría pagando un 22% adicional en concepto de ese sobreprecio que sería producto del cartel entre estas harineras, y que multiplicado por todas las ventas que habían tenido durante esos años en las cuales se hizo ese seguimiento de la sanción, totalizaban 25 millones de dólares. Las empresas sancionadas se ampararon ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. 10 años después, la Sala ratificó la sanción, pero la empresa Molsa se ha resistido a pagar. Otro de los rubros de mucha demanda en el consumidor es el mercado de los combustibles. En ese sector, la Superintendencia de Competencia también descubrió la existencia de acuerdos para estandarizar los precios de la gasolina y el diésel en determinadas zonas del país, pese a ser un mercado dominado por diferentes dueños de marcas. Lo que se determinó con esta zonificación de precios era que las petroleras ejercían una política vertical hacia las gasolineras hasta las estaciones de servicio, y ellas debían de vender a un precio determinado dentro de la zona en la que fueran ubicadas, y esto no permitía, por ejemplo, que un consumidor el cual estuviese dispuesto a circular alrededor de un radio determinado y que estuviera cautivo, digamos, en un determinado número de estaciones de servicio, pudiera tener alternativas en cuanto a los precios y él pudiera percibir como esa diferencia. El razonamiento estaba en la lógica de que un usuario no puede moverse una determinada cantidad de kilómetros para ir a echar gasolina. Entonces, dentro de este radio de kilómetros y el número de estaciones de servicio que estuviesen, había un precio determinado y no competían las estaciones de servicio entre sí. Y de esa manera el usuario quedaba capturado a un precio determinado y no podía ir más allá de ese radio porque resultaba, digamos, económicamente ineficiente para él, por ejemplo, ir a moverse a otro circuito de estaciones de servicio que tuvieran un precio distinto. Tanto la empresa Shell El Salvador como la Esso Standard Oil fueron multadas por $852,000. Este caso lleva 10 años en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Superintendencia de Competencia también pudo frenar un acuerdo tomado entre 12 beneficios de arroz
aglutinados en la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores de Arroz, ASALBAR, quienes habían fijado el precio máximo permitido para el trillado y secado de grano producido en el país, y que iba a tener impacto directo en el mercado consumidor. En el país, la mayor parte de arroz que se vende es arroz importado y poco es producido aquí. Pero ese poco que es producido acá, los agricultores requieren que sea pelado y que sea secado. Entonces, ese proceso, ellos llegan al beneficio y les piden que lo realicen. El beneficio cobra por brindarles ese servicio a los agricultores que desean hacer ese proceso y luego llevarse ese arroz para revenderlo al mercado, ¿verdad? La superintendencia sancionó las 12 empresas a pagar $147,600. Algunas ya pagaron parte de la multa. Otro de los sectores económicos y de gran importancia para la población es el sector eléctrico. Según la Superintendencia de Competencia, las compañías distribuidoras de energía, CAES, CLESA y Del Sur, no permitían que una nueva empresa entrara a operar en el mercado de distribución energética. Se advirtió de que existían ciertas nuevas distribuidoras que querían ingresar en ese mercado, pero que necesitaban interconectarse con la distribuidora competidora para que pudiera pasar esa energía. Y claro, ¿verdad? Existe una regulación que ordena cuánto debe de cancelarse entre ellas, cuánto se debe de pagar, porque esta interconexión, digamos, no es gratuita. Entonces se identificaron acciones de obstaculización de los distribuidores incumbentes que estaban ahí instalados, y digamos que muchas tenían justificaciones que ellos alegaban como técnicas, que por ejemplo que no habían cumplido unos requisitos de seguridad, trataban de coordinar por lo menos a la hora de que se pudieran hacer las pruebas de factibilidad para ver la viabilidad de la interconexión. Y de repente no se podían coordinar, prorrogaban las visitas. Entonces esto iba como en pequeñas dilaciones y que al final hubo omisiones de respuesta, por ejemplo, que al final habían impedido que ellos lograran poder interconectarse. A las 3 empresas se les sancionó con $170,400. Estas ya hicieron efectivo el pago. Las empresas de telefonía no han sido ajenas a prácticas que ponen en peligro la economía de los salvadoreños. Digicel, Telemóvil, Telefónica e Intelfon tomaron el acuerdo de aplicar la tarifa máxima de 21 centavos de dólar más IVA por minuto a cada llamada originada en la red fija, terminada en las redes móviles. Se empezó a requerir información a los operadores para que justificaran esta publicación y que respaldaran cómo había sido todo el proceso que cada uno de los operadores había realizado para llegar a esa conclusión. Porque lo primero que ellos dijeron fue, mire, esto es la tarifa regulada. O sea, todos íbamos a llegar a la misma conclusión, ¿verdad? Esto es obvio. Pero efectivamente lo que se les señalaba era que era una tarifa máxima. Entonces ellos podían cobrar perfectamente menos, y bajo el supuesto que le comentaba de que cada compañía tiene un costo muy diferente, cantidad de usuarios diferentes, cantidad de líneas diferentes, entonces uno no se espera como un cobro igual. Las 4 empresas fueron sancionadas con un total de $1,125,000. Las compañías telefónicas se han amparado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para evitar el pago. En total, la Superintendencia de Competencia ha aplicado multas que superan los $16 millones. Sin embargo, la mayoría de estas no han sido canceladas. Muchos de los procesos han ido a parar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde llevan años sin resolverse. En los casos donde ya hubo sentencia, han ratificado la decisión de la Superintendencia. Pese a ello, las empresas se resisten a pagar. Que la sede judicial revise de una manera rápida los casos, que si después la Fiscalía tiene que cobrar de manera forzosa las multas, que también la Fiscalía lo haga de una manera eficiente, y que si los casos van a sede de un juzgado civil o mercantil para hacer un juicio ejecutivo de cobro de una multa, que también los juzgados actúen apegado a derecho, de una manera rápida, para que la institucionalidad funcione y se den mensajes para que aquella empresa que lastimosamente cometió una práctica anticompetitiva, bueno, sea un efecto disuasorio para el resto. Es un mal mensaje porque tienen esa herramienta
de que dicen, bueno, no me importa que me sancionen acá, pero voy allá. Entonces nos dejan como burlado la ley de ética gubernamental y burlado todo el proceso, todo lo que se invirtió en tiempo, recursos económicos, recursos humanos, todo queda perdido, ¿verdad? Por una resolución pues, de la Sala de lo Contencioso. La Fiscalía General de la República es la instancia que debe obligar a las empresas y funcionarios públicos sancionados a pagar las multas. Sin embargo, este espacio solicitó por más de 2 semanas una entrevista con un representante de esa área y nunca dieron una respuesta. Las multas pretenden sancionar una acción que va contra la ley, pero también evitar que prácticas que afectan el trabajo o los servicios que ofrecen a la ciudadanía no se repitan. Las multas aplicadas por el Tribunal de Ética, el Instituto de Acceso a la Información y la Superintendencia de Competencia suman millones de dólares, que si se cobraran a través de la Fiscalía, el gobierno tendría disponibilidad de recursos en áreas cruciales. Si efectivamente se tuviese una cultura de cumplir con las infracciones, el presupuesto general de la nación se vería incrementado y podría estas multas traducirse en obras que beneficien a la población. Estos fondos podrían ser utilizados para educación, para salud, que tanto lo necesitan. Lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, ¿verdad? Todas las que estamos en la lucha contra la corrupción debemos de ser implacables.